Hoy el tema a tratar es sobre la resección de tumor primario en el neuroblastoma en estadio 4S, un segundo estudio del grupo italiano de neuroblastoma. Está coordinado este bibliográfico por el doctor Lobos y como colaboradoras estamos mi persona, Alejandra Curiel, residente de quinto año, la doctora Rocío Gudú, también residente de quinto año, y la doctora Inés Sueiras, actualmente fellow de oncología quirúrgica. Como caso clínico, tenemos a un paciente actualmente oriundo del interior, previamente sano, que motivó a la consulta un cuadro de distensión abdominal a los 30 días de vida, donde por esta semiología se le realiza una ecografía abdominal que la misma muestra un hígado aumentado de tamaño, de ecoestructura heterogénea, y en la misma se evidencia una glándula suprarrenal derecha también aumentada de tamaño. Se le realiza en ese momento un laboratorio que como hallazgo lo único que se interpreta como positivo es una alfa-fetoproteína de 30.140. Con este hallazgo ecográfico se le realiza posteriormente una resonancia en la cual se ve toda la enfermedad o compromiso hepático, anteriormente mostrado por la ecografía, y también la glándula suprarrenal derecha aumentada de tamaño. El paciente con estos hallazgos se decide hacerle una biopsia hepática, y como hallazgo de anatomía patológica nos informan un neuroblastoma pobremente diferenciado, con histología favorable, con un índice de mitosis carioresis bajo y un NMI que estaba pendiente en ese momento. El paciente evoluciona de manera desfavorable, con inicio de soporte inotrópico, con aumento de la presión intraabdominal, con requerimientos elevados de la asistencia respiratoria mecánica, y ya teniendo también el diagnóstico de la anatomía patológica, se le inicia primer ciclo de quimioterapia. El paciente, por lo comentado anteriormente de su estado clínico, con estas complicaciones, se lleva a cirugía y se realiza apertura del abdomen y colocación de malla, quedando el abdomen abierto y contenido por la misma para disminuirle la presión intraabdominal que lo complicaba en ese momento. La imagen anterior que vieron es el paciente previo al procedimiento, y la imagen que sigue, que estaba mostrando anteriormente, es cuando decidimos hacerle la laparotomía y se ve todo el hígado como compromete y ocupa la mayor parte del abdomen del paciente. Posteriormente se le coloca la malla y el paciente es trasladado a la terapia pediátrica. El paciente, la verdad, continúa crítico, con soporte inotrópico, con falla hepática, falla renal, encefalopático por hiperamonemia refractaria al tratamiento con benzoato, presentando convulsiones también refractarias al tratamiento con goto de midazolam, y posteriormente fallece. Bueno, como artículo complementario a este tema, tenemos un artículo que se titula Definición de factores de riesgo para la intervención quimioterapéutica en lactantes con neuroblastoma en estadio 4S. Es un informe del estudio ANBL 0531 del Children Oncology Group, que se publicó en enero del 2019 en el Journal Clinical Oncology. Ellos hablan en un principio que el neuroblastoma 4S se caracteriza por un patrón único de la enfermedad diseminada en recién nacidos, con un sorprendente buen pronóstico, y que el 50% de los lactantes con esta patología experimentan una regresión espontánea sin requerir ningún tipo de intervención terapéutica. Sin embargo, ellos asocian tanto las características presentadas de cada paciente con la mortalidad que tengan en su momento, recabando entonces en este estudio las características asociadas al aumento de mortalidad que incluyeron fueron
la edad muy temprana en el momento de diagnóstico, la hepatomegalia masiva con difusión a órgano asociado, y los tumores con características biológicas desfavorables, teniendo en cuenta también la tasa de supervivencia informada en los ensayos clínicos que generalmente la informan, según la revisión que ellos hacen, superiores al 90%, pero muchos de estas revisiones tenían criterios de elegibilidad, los cuales podían sesgar un poco esta población estudiada en dichos ensayos clínicos. Así que, pasa a la siguiente, el Children Oncology Group diseñó 2 estudios. En este estudio que vamos a charlar, que es el ANBL 0531, lo que permite es que los pacientes con enfermedad 4S clínicamente sintomática o aquellos en riesgo de disfunción orgánica inminente se inscribieran sin necesidad de una biopsia para la asignación del riesgo, para lo cual tuvieron como objetivos pues, mantener el 90% de esa supervivencia ya descrita por otros ensayos en este subconjunto de pacientes de mayor riesgo con signos definidos por el protocolo de disfunción orgánica relacionados con la progresión del tumor, y así ajustar los ciclos de quimioterapia de acuerdo a la biología del tumor, exceptuando el NMID amplificado. En el diagrama que está a la derecha, lo que muestra un poco es a los 141 pacientes con enfermedad en estadio 4S del Sistema Internacional de Estadificación de Neuroblastoma, ingresados en el estudio de biología del Children Oncology Group, que es el primer estudio que ellos hacen, que es el ANBL 00B1, y de ahí derivan después, lo que ven en círculo, 49 pacientes que fueron los que eligieron para este nuevo estudio, los cuales no, como principal no tuvieron en cuenta la biopsia. Y esto lo realizaron en un periodo de octubre del 2007 a junio del 2011. Pasa a la siguiente. Entonces, teniendo en cuenta este grupo de pacientes, de estos 49, 41 eran asintomáticos, 28 tenían una biología desfavorable, y en el recuadro que ven abajo es cómo asignaron el tratamiento para cada tipo de pacientes en estadio 4S, teniendo en cuenta así también los ciclos de quimioterapia a realizar dependiendo del grupo en donde se colocara al paciente. Para el grupo 1 solamente realizaron observación, para el grupo 2 tenían una N de 17 pacientes y realizaron 2 ciclos de quimioterapia, para el grupo 3 tenían 21 pacientes y realizaron 4 ciclos, y para el grupo 4 tenían 11 pacientes, de los cuales estos realizaron 8 ciclos de quimioterapia. En estos grupos, la supervivencia global, según lo que reportan del estudio, es de 3 años, que fue del 81,4%. 8 pacientes tuvieron muertes que ocurrieron en una edad menor a los 2 meses, al momento del diagnóstico. De estos, 5 fueron resultados de complicaciones como la hepatomegalia y las toxicidades asociadas por esto. 2 tuvieron una recaída tardía con biología desfavorable, y posteriormente 2 más tuvieron complicaciones con respecto al tratamiento. Según lo que ellos también hablan en el estudio, no se produjeron muertes después del tratamiento preventivo exigido por protocolo en lactantes menores de 2 meses con hepatomegalia, independientemente de los síntomas o signos que presentaron. Y como conclusión, ellos relatan que el resultado del neuroblastoma 4S se puede mejorar con quimioterapia preventiva para los pacientes con hepatomegalia evolutiva u otras comorbilidades basales en pacientes menores de 2 meses de edad, y reconocen que el riesgo significativo de mortalidad y morbilidad en estos lactantes con neuroblastomas 4S, incluso en aquellos que inicialmente son asintomáticos, con una evaluación prospectiva utilizando criterios que puedan permitir una intervención rápida con quimioterapia y apoyo vigilante.
Bueno, con respecto al artículo principal del día de hoy, el tema a tratar es la resección del tumor primario en neuroblastomas 4S. Se trata de un segundo estudio del grupo italiano de neuroblastoma. Es un artículo publicado en octubre del 2020 en la Pediatric Surgery International por autores de distintos centros de Italia. A modo de introducción y repasando un poco lo que ya estuvo hablando Alejandra, un neuroblastoma 4S se define o afecta primariamente a niños de hasta 1 año de edad, a quienes se les diagnostica un tumor primario localizado asociado a enfermedad remota que se limita al hígado, a la piel y o también a la médula ósea, siempre y cuando tenga menos del 10% de infiltración. La historia natural de este tipo de tumores suele desarrollarse en primera instancia teniendo un periodo de progresión tumoral que puede durar desde días hasta algunos meses y que puede o conducir a la muerte, independientemente de la terapia que uno elija seguir, o eventualmente seguir a una regresión espontánea o inducida por terapia o quimioterapia. El enfoque terapéutico es bastante diverso. Y como dato es importante señalar que la tasa de curación de este tipo de tumores aumentó del 60% en la década de 1980 a un 90% en la actualidad. No está justamente bien definido, en particular, el tipo de enfoque terapéutico, por lo que en este caso se va a plantear el papel que tiene la resección de este tumor primario. Dentro de los distintos autores que han tratado este tema, encontramos a Martínez, que en el año 92 concluyó que la resección estaba asociada a un mejor resultado, pero sin embargo otros grupos como Guglielmi fueron incapaces de confirmar este efecto favorable. Por otro lado está la COG, que recientemente sugirió que la resección primaria podría llegar a ser evitada en pacientes sintomáticos que requieran quimioterapia de emergencia. El objetivo del trabajo actual es determinar el rol de esta resección del tumor primario en neuroblastomas en estadios 4S. En este caso particular se trata de un estudio que es una cohorte de 172 lactantes diagnosticados con un neuroblastoma en estadio 4S entre los años 94 y 2013 en Italia. En cuanto al diagnóstico que ellos suelen seguir, se basan, por un lado, en la clínica, en una punción aspiración de médula ósea, en el dosaje de catecolaminas urinarias, LDH y ferritina, complementado con imágenes donde justamente se determinan los factores de riesgo por imágenes, o los también llamados IDRF, y se confirma por histología, siguiendo distintos criterios y buscando sobre todo el NMIC, el cromosoma 1P y el índice de ADN, que es importantes en cuanto a factor pronóstico. Y definen como masas grandes, teniendo un punto de corte de 5 centímetros, es decir, que las consideran grandes cuando son mayores a 5 y pequeñas cuando es de menos de 5 centímetros. En cuanto al tratamiento, ya algo previamente dije, pero las opciones serían irradiar al paciente, que esto es raro y se suele utilizar cuando el hígado se encuentra agrandado de tamaño, la resección del tumor primario, que suele darse durante las primeras semanas después del diagnóstico, o sea, tiene que ser una resección inicial, y solo cuando el riesgo del procedimiento es algo mínimo. Ahora vamos a ver que hay determinados, digamos, criterios o candidatos para este tipo de tratamiento. Después tenemos la quimioterapia, que se reserva para aquellos pacientes que presenten o desarrollen los síntomas importantes, que se suele hacer con carboplatino y etopósido. Y después, en el caso de que el paciente presente un NMIC amplificado, se inicia con una quimioterapia, posteriormente se reseca el tumor primario y finalmente se irradia el sitio del tumor. En cuanto a los resultados de este estudio en particular, de esos 172 pacientes se terminaron analizando 160. De estos 160, la mayoría, digamos 98 pacientes, no realizaron tratamiento quirúrgico, siendo 62 los pacientes que se realizó la resección primaria. En cuanto a la población, la edad promedio fue de 90 días, que el 35% de los diagnósticos se realizaron durante los 2 meses de vida,
Y en cuanto a los síntomas, el 10% resultaron asintomáticos y un casi 70% debutaron con síntomas mayores, que ellos consideran a la hepatomegalia siendo la más frecuente, la disnea o eventualmente ambos. Y también es importante resaltar que, como dije anteriormente, aquellos pacientes que fueron sometidos a procedimientos quirúrgicos eran los que presentaban síntomas menores o directamente eran asintomáticos. En cuanto a la localización del tumor, el 66% tenía localización adrenal, presentaba metástasis a nivel hepático con mayor frecuencia, siendo 133 de los 160, seguido por la médula ósea y la piel. Y por último, en cuanto a la histología, la mayoría presentaban histología favorable, presentando otros factores de mal pronóstico, como ven en pantalla en esa proporción. También es importante resaltar que no a todos los pacientes se le hizo estudios de histología y biología, como ven, solo 73 pacientes tienen esos datos. En cuanto a la evolución de estos pacientes, de los 62 que se hizo la resección inicial del tumor primario, 51 de esos pacientes quedaron en observación, de los cuales 9 progresaron la enfermedad, 11 fueron sometidos además a tratamiento quimioterápico, donde hubo una progresión local, y hubo una muerte posoperatoria por hemorragia y 4 complicaciones no fatales posquirúrgicas, como insuficiencia renal, la ruptura tumoral o un derrame pleural. Con respecto a los que no recibieron tratamiento quirúrgico, 53 quedaron en observación, de los cuales 24 progresaron su enfermedad, 45 realizaron tratamiento quimioterápico, donde 3 de estos fallecieron, y 13 fueron operados de forma tardía para extirpar el tumor. El número entonces de muertes totales fue del 10% de su población. La falta de progresión a los 5 años y la sobrevida general fue significativamente menor en aquellos pacientes que habían sido sometidos a la cirugía. Se observó peor sobrevida en aquellos pacientes que se presentaron con síntomas mayores, que como dijimos no eran candidatos a la resección primaria. Y factores a favor de esta falta de progresión y sobrevida, ellos dicen que algo tiene que ver con los tratamientos nuevos quimioterápicos y los nuevos esquemas, el que el paciente sea diagnosticado en edades más avanzadas, que sean mujeres, que el tumor adrenal sea primario, la ausencia de los IDRFs, una histología favorable y un NMIC normal. En cuanto a la discusión del artículo, es importante resaltar el enfoque terapéutico que ellos tienen, que es prácticamente lo que estuve diciendo hasta recién, donde la resección del tumor primario se considera factible cuando la cirugía no represente riesgo para el paciente. Ellos tienen una tasa del 36% de resección inicial del tumor primario en toda la serie. Entonces, candidatos para una cirugía inicial van a ser lactantes que no presenten síntomas mayores o factores de riesgo por imágenes, y en aquellos en quienes la suprarrenal fuera el sitio primario más frecuente. Pacientes con síntomas mayores que no son candidatos al tratamiento quirúrgico van a hacer o tratamiento quimioterápico, donde la sobrevida global es del 85%, similar al estudio de la COG, o directamente van a observación, donde la sobrevida también es bastante similar, de un casi 87%. En cuanto a la biología celular, si esta es desfavorable en pacientes que no son quirúrgicos, obviamente suelen presentar mayor riesgo de progresión de la enfermedad y eventualmente muerte. Por último, entonces, en cuanto a la discusión, los primarios pequeños que se mantuvieron bajo observación o fueron resecados de forma fácil y segura, dejando muy poquito o ningún espacio para otros tratamientos, son estos casos que ya hemos mencionado. Aquellos primarios cuya cirugía inicial era peligrosa y no podía entonces garantizar una resección completa, se beneficiaron con una quimioterapia inicial que generalmente era precedida por una biopsia adecuada del tumor para evaluar la biología del mismo y eventualmente elegir el esquema quimioterápico.
Después, pacientes con progresión tumoral a pesar de la quimioterapia, la cirugía jugó un papel mínimo, pero ellos rescatan que estos últimos pacientes suelen beneficiarse de los procedimientos quirúrgicos de emergencia buscando apoyar funciones vitales, como la colocación temporal de un Silastic o la quimioembolización hepática o el trasplante hepático, como fue el caso de nuestro caso clínico. Y como conclusión, entonces, los lactantes diagnosticados con un neuroblastoma 4S que se sometieron a una resección inicial del tumor tuvieron un mejor resultado. Sin embargo, este resultado no se le puede atribuir definitivamente a la cirugía porque justamente fueron seleccionados en base a las características favorables que presentaban estos pacientes y que los hacían candidatos al tratamiento quirúrgico. Y aunque la cuestión de realizar una cirugía o no al inicio de la enfermedad sigue todavía sin resolverse y hay justamente opiniones encontradas, este estudio sí hace hincapié en la importancia de obtener suficiente tejido tumoral que permita que los estudios tanto histológicos como la biología molecular aborden el tratamiento adecuado para cada tipo de tumor y lograr entonces el mejor resultado para el paciente. Bueno, con eso entonces terminamos el artículo principal que fue elegido para el día de hoy. Y a modo también de por ahí aplicarlo a lo que son nuestras estadísticas, hicimos un análisis de los últimos pacientes que hemos presentado, que se han presentado, perdón, en nuestra institución, siendo estos 6 pacientes neuroblastomas 4S, donde la edad, como ven en pantalla, va desde los 5 días de vida al diagnóstico a los 8 meses. En cuanto a los síntomas que presentaron, la mayor cantidad presentaron distensión abdominal al diagnóstico y uno además presentaba una tosis palpebral que justamente tenía correlación con la localización del tumor, que era a nivel cervical, mientras que el resto de los pacientes se encontraba en la suprarrenal derecha. En cuanto al tamaño, tal y como pueden ver, eran variables, o sea, había pacientes de más o menos 5 centímetros. Las metástasis, en mayor medida y en correspondencia, digamos, con lo que decía el artículo, más frecuentemente se ubican a nivel hepático. En cuanto a la histología, todos fueron poco diferenciados, no presentaban amplificación del NMIC, tenían un 1P negativo, y el follow-up, bueno, hay 2 de los 6 pacientes que murieron, y el de mayor seguimiento fue de 6 años. Bueno, no sé, doctor Lobo, si quiere hacer algún comentario o reflexión del tema. Bueno, gracias Rocío, gracias Alejandra, buenos días a todos. La verdad es que es interesante el enfoque de los artículos. Pensando primero en el Ateneo Bibliográfico, la verdad que este es un artículo que uno podría objetarle unas cuantas cosas, ¿no? Si uno lo analiza desde el punto de vista metodológico, creo que el primer factor importante o aspecto importante que uno podría considerar, que es un artículo que digamos, con la experiencia tan importante de tan enorme cantidad de pacientes con neuroblastoma 4S, han enfocado un aspecto de la patología que en la pregunta de investigación que se hicieron para desarrollar el artículo digamos, no brindan una respuesta que sea útil, ¿no? Porque la serie claramente tiene un sesgo de selección importante en el cual solamente han operado en forma inicial a los pacientes que estaban mejor, con lo cual a nadie le sorprende que esos pacientes sean los que también tienen una evolución mejor, porque hubo una selección positiva de pacientes que estaban bien para operarlos. Así que yo creo que hoy en día está bastante claro que los pacientes con neuroblastoma 4S no deberían operarse en forma inicial, o no tiene mucho sentido, digamos, porque hay toda una tendencia actual y bastante consenso en que los neuroblastomas que se presentan en la etapa perinatal o en la primera infancia, en general tienen pronóstico biológico favorable, con lo cual hay bastante consenso de que uno puede mantener una conducta expectante e incluso algunos de esos pacientes nunca se van a operar porque el tumor retrograda de forma espontánea.
pero puntualmente, bueno, y en el otro extremo están los pacientes sintomáticos, como en nuestro caso, en nuestra serie, 2 de los 6 pacientes que tuvimos fueron pacientes muy graves, con un debut muy temprano de su enfermedad y con una progresión muy, muy, muy maligna, digamos, a pesar de todos los tratamientos instituidos. Entonces, que está bastante claro que hay un grupo de pacientes que, aún con parámetros biológicos favorables, el paciente que se presentó como caso clínico tenía NMIC no amplificado, tenía histología favorable desde el punto de vista del comportamiento histológico, pero como se habló en el primer artículo, este paciente que se presentó tenía 2 factores pronósticos clínicos muy desfavorables, que eran la presentación clínica en los primeros 2 meses de vida y la alteración o el síndrome compartimental con alteración de la coagulopatía. Hay algo que no se menciona en la bibliografía con mucha insistencia y cuando uno lo busca no lo va a encontrar mucho, pero que sí lo tuvimos nosotros en este último caso, que es la insuficiencia hepática secundaria a la infiltración tumoral. Y más allá de que hay algún reporte anecdótico en referencia al trasplante, por lo menos en nuestro país, un paciente con neuroblastoma 4S, por más que tenga buen pronóstico desde el punto de vista oncológico, es muy poco probable que sea incluido en un programa de trasplante hepático. Con lo cual, da la impresión de que hay pacientes que se van a comportar en forma maligna y que, por supuesto, no intentará hacer tratamientos agresivos, y otros pacientes que ya cuando se presentan, uno ve que la evolución clínica va a ser buena. De todas maneras, la biopsia es importante para poder justamente diferenciar y separar la paja del trigo, porque hay un pequeño grupo de pacientes que tienen un comportamiento biológico desfavorable, y en nuestro caso, en la mayoría de los pacientes o en algunos de los pacientes que han consultado, sobre todo aquellos que tienen una hepatomegalia importante, lo más práctico nos ha resultado, por una incisión umbilical, tomar una biopsia del parénquima hepático, que está tan difusamente infiltrado que uno no puede errarle a las células tumorales, y el patólogo en general encuentra en una biopsia de hígado suficiente material para poder hacer todos los estudios. Así que la verdad es que no tengo muchos comentarios más. Estamos un poco subjetivamente sesgados también porque los dos, el último paciente que tuvimos, que es el paciente que se presentó, a pesar de haber tenido que recurrir a la cirugía y demás, no pudimos obtener, más allá de una mejora inicial, un cambio significativo en la evolución clínica. Pero bueno, unos meses antes habíamos tenido un caso que el paciente consultó más tardíamente, después de los 4 o 5 meses, y que a pesar de tener una gran hepatomegalia y unas imágenes que preocupaban, el paciente estaba en un impecable estado clínico y estamos manteniendo una observación clínica. Nuestra postura es, en todos los pacientes, en los pacientes que están muy sintomáticos y que pueden requerir tratamiento, biopsia inicial; en los pacientes que están asintomáticos, seguimiento clínico por imágenes y un protocolo de observación clínica; y si la masa primaria aumenta de tamaño o persiste luego de los 18 meses, en ese caso indicamos la cirugía del tumor primario, pero nunca en forma inicial. Hola, jefe, Hola. buen día. Acá del hospital estoy hablando, ¿eh? Sí, lo veo. Bueno, escuchá, no, a mí lo que me molesta de estos trabajos es que no hay citas anteriores. Yo quiero saber si todos estaban ahí, quién escribió el tumor 4S neuroblastoma. Esa fue Evans en Filadelfia, que ya en 1960 y pico, final lo tengo presente, no puedo buscarlo acá, lo hubiese buscado, pero tengo que traer el trabajo original. Ella dice que el 4S, como está descrito hoy en día, menores de 12 meses para ella, con metástasis en piel, metástasis
en hígado o metástasis en médula ósea, se curaban 75% sin hacer nada, 75% haciendo radioterapia y 75% vitamina D. Es decir, cualquier tratamiento era aceptable. No había factores biológicos y la etiología se limitaba a la etiología del neuroblastoma y nada más. Remontándome a esa época, es que estos trabajos carecen de buscar el origen. El origen está cómo pensó un tipo físicamente esto y cómo lo observó. Es un mérito grandísimo. La concepción de Evans fue la primera que hubo para el neuroblastoma y seguimos usándola. Por más que ahora se renovó para M1, M2, M, L1, L2, M y el MS, pero de todos modos estamos cuestionando y divulgando un montón de conceptos que partimos de bases falsas. Yo puedo contar 2 enfermos con esta misma patología. Hicimos con Alejandro Rivarola, estamos acá, será fin del 70, principio del 80, en los cuales tuvimos que ampliar el abdomen, y en esa época lo hicimos con malla, una de Marles y otra de Baikel. Respondo a mi memoria y nada más. Y que en el término de 15 a 20 días pudimos revertirla. Pero lo interesante está que no hicimos ninguna terapéutica agresiva. No podíamos hacer la terapia en el hospital en ese momento. Pero creo que sigue siendo la primera indicación en estos tumores que crecen demasiado antes que la ampliación del abdomen, la que veo abdominal. Y en uno usamos únicamente actinomicina y en otro usamos actinomicina y cristina. No cambiamos ninguna droga, que no sé qué patoxicidad tienen. Pero sabemos que la actinomicina, que funciona en el neuroblastoma de histología favorable, funciona y funciona bien. Nosotros tenemos casos publicados, no sé si estamos en el trabajo también, de neuroblastoma riñón único, que lo curamos nada que con antibióticos, con quimioterapia, que no pasó a actinomicina y cristina. Así que hay que creer en lo que se vivió. Y los metaanálisis llevan a confundir más que a beneficiar. Es lo que yo criticaba a los metaanálisis. Pero en fin, dejemos la cosa ahí. Lo otro que quería preguntarte, si ese paciente de 6 años, cuando me la toma en cuello, lo pedí yo. Te pregunto por qué. Pues tengo un caso igual, que fue visto en todo Buenos Aires, me la toma en cuello, finalmente lo pedí y lo debí derivar al italiano, así que debe ser el mismo. Lo operé y un tumor que realmente resecarlo involucraba hacer una masacre y una mutilación. Era tóxico palpebral, cuello, le pegué un vaso que sangró como una gran puta, creo que ligué una rama directa de la... Y ahí me asusté, estaba Saco, que es un tipo que hace mucho carne y cuello en Argentina, ese tipo de operaría. Y yo decidí parar la operación. No, pero si no lo sacas, para la operación. Pues, o todo lo que... Y paré la operación ahí, resultó el neuroblastoma, histología favorable, enemigo amplificado, tumor gigante ahí en cuello, y lo dejé. Quedamos con Dival, consultamos a esta chica que está en Los Ángeles, en neuroblastoma, ¿cómo se llama ahora? Digo, está bien, no dan nada. Y hace poco, estando en Bariloche, me encontré con el padre, la chica está excelente, excelente. No tiene ninguna lesión facial, tiene una pequeña cicatriz mía, de la lesión que hice, que no es mal que lo hice grande. Y eso es así. Entonces hay que creer en lo anecdótico también. Yo acepto el metaanálisis, acepto los estudios estadísticos, pero a todos les falta lo que es la experiencia, haberlo vivido, saber hasta dónde hay que llegar. Y eso yo le pido a la gente joven que sume a lo que leen, lo que experimentan. Nada. De paso, Gracias, jefe. En este caso, jefe, la estadística, digamos, coincide con lo que uno ve anecdóticamente, porque en general la mayoría de los neuroblastomas 4S andan bien y tienen buen pronóstico, y también, igual que los neuroblastomas de cuello, que la mayoría tienen una evolución favorable y tienen una biología favorable. La paciente que está incluida en la serie no es esa que operó usted, era una paciente que se presentó en el primer año de vida, y tenía un tumor cérvico-torácico que ocupaba el cuello y el vértice del tórax, que incluso dudamos si correspondía manejarla en forma expectante como uno manejaría un paciente con 4S, pero tenía metástasis en piel, tenía algún nódulo hepático, estoy casi seguro, y esa paciente nunca se llegó a operar, porque la imagen del tórax
se fue achicando, llegó al año y medio, decidimos no operarla porque se venía achicando y era una cirugía con potencial morbilidad y la imagen finalmente desapareció. Y tenía un MIBG positivo que se negativizó y las imágenes del hígado desaparecieron y las de la piel también. Pero bueno, hay otros pacientes que no importa lo que uno haga, se comportan así. Es cierto que es probable que puedan responder a actinomicina D también, y el motivo por el cual, por ejemplo, en este paciente se hizo un esquema un poco más agresivo tiene que ver con los protocolos actuales que seguimos del protocolo americano, pero no creo que el desenlace haya tenido que ver con el tratamiento, sino que creo que la infiltración hepática nunca se pudo controlar. Es interesante que tenemos dos casos parecidos para pensar que es presentation, porque ayuda. ¿Sí? Lo otro interesante es que se diagnostica mucho más precozmente el neuroblastoma 4S cuando es spinal. Que todo el mundo hace un innovativo, se detecta antes y son los que mejor evolución tienen. Y lo otro también que se atribuye, que yo lo extrapolaría con 4S, es el quiste suprarrenal, el tumor suprarrenal que uno ve en neonato. Yo veo varios de esos, tengo varios últimos tiempos, en los cuales uno apuesta a que es un hematoma suprarrenal, hematoma en sentido figural porque no es un hematoma, y que es un neuroblastoma que va a evolucionar o evolucionar. Y el seguimiento hace que uno desaparece. Ese no llegó a metástasis hepáticas, no llegó a lesión cutánea, no llegó a infiltrar médula ósea, porque no hacemos médula ósea de los tumores. Pero la evolución da la pauta de no operar los recién nacidos. Lo interesante es que tuve uno que tuvo que operar a los 6 meses. Que tenía todos los factores de riesgo, normal, energía favorable y todo. Evolucionó bien, pero se comió quimioterapia porque a los 6 meses había aumentado el tamaño. Es verdad que la anécdota vale y tampoco nada de 100%. Nosotros hace unos 3 o 4 años tuvimos una paciente que era un neuroblastoma 4S de libro, que decidimos inicialmente mantener una conducta expectante, pero que tenía dificultad respiratoria, requirió cánula de alto flujo en terapia, con lo cual se medicó. Creo que esa chica recibió vincristina de entrada. Y la empezamos a seguir en el tiempo, digamos, porque mejoró clínicamente, se pudo salir de terapia intensiva y demás, y en uno de los estudios de control aparece una metástasis en la calota. Y se transformó en un estadio 4, o M, en lugar de un 4S, y tuvo que hacer quimioterapia. Finalmente fue un riesgo intermedio y la chica anduvo bien, pero están los pacientes que por ahí se salen del libro. Tenemos varios cirujanos con experiencia conectados. No sé si alguno quiere comentar algún caso, si han tenido pacientes con neuroblastoma 4S. La verdad es que más en este grupo particular de pacientes, como dice el doctor Puigdeval, desde los tiempos de Evans ya se observó que eran pacientes con evolución favorable, con lo cual uno no debería tener una conducta agresiva. El paciente que nosotros tuvimos era de sexo masculino. Pero te diría, Daniel, que la mayoría de los pacientes que tuvimos, creo que la mayoría eran de sexo femenino. No sé si hay algo en particular. Un comentario con respecto a la colocación de la malla y a la cirugía, ¿no?, de ampliación del abdomen por el tema del síndrome compartimental. Nosotros tuvimos bastante discusión previa a la cirugía de este paciente que presentamos como caso disparador, porque, digamos, la bibliografía es bastante clara en cuanto a que la cirugía está indicada solamente en aquellos pacientes que tienen dificultad progresiva para ventilar al paciente o síndrome compartimental que implique riesgo de isquemia intestinal o de isquemia renal, digamos, con falla renal. Este paciente recién reunió esas condiciones después de 10 días de estar internado y ahí decidimos hacerlo, sabiendo y hablando con la familia que en un paciente tan pequeño, con semejante distensión abdominal, que además uno le coloca una malla, era muy probable que eso condicionara que tuviera que quedar pegado al respirador durante un par de meses, porque los lactantes de esta edad, digamos, la musculatura abdominal forma parte importante de los músculos accesorios para poder ventilar en forma espontánea. Por eso nosotros nos resistíamos también a hacerlo. Finalmente, el paciente el día de la cirugía tuvo un cambio clínico importante, se pudo bajar los parámetros de respirador en forma significativa, se bajaron las drogas inotrópicas, bajó la presión intraabdominal, pero empezó a empeorar la función hepática
que eso obviamente uno no lo puede cambiar con la malla, y el paciente terminó falleciendo por eso. Usted está fresco como una lechuga ahí, Yo también. usando el hotel. Usando el hotel. Usando el hotel. Muy bien. Cuente cómo está y diga qué le pasa, porque después me mandan por privado qué le pasa al doctor Pueybal que está en el hospital. No, me pegué COVID, me contagié de mi mujer que ya está de alta, aunque está en el piso, y yo hice un COVID ridículo porque me enfermé el viernes, tuve una comilona, y en la noche no pude dormir, a la mañana aparecí con fiebre, llegué al hospital y me internaron. Y nada, tengo la talla de tórax que es casi normal, un poco de moco, no tengo tos, no tuve más fiebre, con una aspirina bajó la fiebre, y estoy bien. El martes me sentí muy dolorido, muy mal, pero creo que me intoxiqué con una comida que me dieron acá. Y hoy estoy fantástico. Y tengo que cumplir el alta epidemiológico el martes, así que bueno, pero ahora voy a estar libre para moverme. Así que vamos a ver si alguna... Claro, Bueno, ahora está inmune, peligrosísimo. no es para tanto. Pero me siento muy bien hoy. Realmente me parecí muy bien. Y bueno, estamos. ¿Hasta cuándo se queda en el hospital? ¿Qué le dijeron? Y calculo que es martes seguro. Pero Ok. lunes, martes me pasan a la sala o me iré para casa, no sé. No depende de mí. Me está cuidando, San Román me cuida como si fuera un hijo. No me retirar. Con todo lo que con todo lo que lo hizo laburar, como por ahí no le cuida, a ver si. Él me entró en terapia cuando no había creo que ninguna indicación. Estuve en terapia en un hotel de lujo. Bien, bien entendido. Bien. Encantado con el hospital. Encantado con el hospital. Es el hospital. Encantado. En todo sentido. Así es. Y bueno, y Bueno, muy bien. encantado con todo esto. Lástima que te pareció. Porque hay que discutirlo de nuevo, lo que dijiste recién vos, en el momento de tomar la decisión. Es una decisión difícil y por ahí, no sé, la radioterapia hubiese sido necesaria, lo que es lo más inocuo de todo en este caso. Con Sí, Simon tuvimos uno con radioterapia y lo sacamos de la posibilidad de... lo discutimos con la otra paciente que tuvimos antes, que no estaba tan crítica como este. Es más, creo que no sé si no llegó a hacer radioterapia. El problema que nosotros tenemos de logística en el hospital es que el servicio de radioterapia está fuera del hospital, a 2 cuadras del edificio principal del hospital, con lo cual un paciente que está crítico en terapia no es tan fácil llevarlo a radioterapia diariamente, el traslado y demás implica también una morbilidad que hay que discutir. Y también es cierto que no hay, como son pacientes raros, que cada uno hace un poco algo distinto, no hay, estos pacientes, como tienen buen pronóstico en general, no han sido sujetos de ningún estudio randomizado, digamos, por parte de los grandes grupos colaborativos. Entonces nadie puede decir que sea mejor una cosa que otra. No, yo te digo, nosotros con Simon tuvimos uno con radioterapia también, que salvó de la malla que estaba decidido a ponerla. ¿Qué sé yo? Eso es, el enfermo, cada enfermo es único, claramente. Y cuando el enfermo es único, es muy difícil aplicar trabajos randomizados, porque nunca llegan a un nene que abarquen a todos. Entonces tiene que haber la discusión. Para esto es importante la gente joven. La gente joven es lo que más jode para que hagamos algo. Yo me veo mi proyección, además que había días, yo operaba hasta los sapos, era muy agresivo. Y cuando más me digo veo, cada vez soy menos agresivo. Cada vez digo que es más difícil tomar la decisión de no operar que operar. Pero el joven tiene que ver lo último, que está escrito por gente joven también, y creo que influye para que uno pueda llegar a un equilibrio y tomar la decisión más correcta. ¿Sí? Yo me cuido mucho de hablar porque a veces freno cosas que no son lógicas que las frene. No, pero me parece que todas las voces son importantes porque además lo que usted dice es cierto. Si uno lee los artículos, en realidad uno va a encontrar probablemente la cita de Evans como la primera o la segunda, pero la ponen por obligación, por forma, digamos. Y de hecho es súper interesante que uno revise la experiencia previa y que los residentes también puedan ver, en el hospital en general, cuando hacemos por ahí algunas clases, tratamos de mostrar
las publicaciones originales de las técnicas quirúrgicas y de las distintas patologías, porque a veces desde la clínica es la parte que se olvida, ¿no? Hoy lo más fácil es, por ejemplo, nos ha pasado con algún paciente que el diagnóstico de un 4S en realidad se asume como un neuroblastoma 4S y el paciente tenía, por ejemplo, una hemangiomatosis hepática. Y la clínica es diferente, la radiología puede ser similar, pero es un diagnóstico diferencial que surge de mirar a los pacientes desde la imagen y no de buscar los aspectos clínicos que el paciente presenta. Y un estetoscopio. Sí, sí. Bueno. Oye. Gracias a todos. ¿Algún comentario más? Gracias por la mañana.